Hola queridos niños y niñas, bienvenidos una vez más a sus clases virtuales. Hoy hablaremos sobre los diptongos y los triptongos en nuestra área de normativa. Para eso, quiero que prestes atención a la explicación de la clase. Cuando hablamos de diptongos o triptongos, vamos a recordar qué es la concurrencia vocálica, pues la concurrencia vocálica se presenta siempre en los diptongos o en los triptongos también. Y una concurrencia vocálica es cuando se juntan las vocales en una sola palabra. Mejor dicho, van juntitas, pegaditas las vocales. Por ejemplo, tenemos las siguientes palabras. Tenemos la palabra cuadro, la palabra miau, la palabra piojo, la palabra ciudad, la palabra cuidado. Si ustedes observan bien, cada una de las palabras hay vocales que van juntas, que están juntitas. A esas vocales juntas las vamos a llamar concurrencia vocálica. Por ejemplo, acá, ¿no? En la palabra cuadro tenemos dos vocales juntas, ¿no? Lo voy a volver a poner acá, ¿verdad? Ahí está. Entonces, lo mismo en las siguientes palabras, ¿no? Acá están tres, incluso están tres unidas. En piojo están dos, en ciudad están dos y en cuidado están dos. Entonces, a esa unión de vocales las vamos a llamar concurrencia vocálica. Y hay dos tipos de vocales que se unen, niños, en una concurrencia vocálica. Y a esto se le va a conocer como vocales abiertas y vocales cerradas, como están observando ahí. ¿Quiénes son las vocales abiertas? Las vocales abiertas son las vocales A, E y la vocal O. Y las vocales cerradas son la vocal I y la vocal U. Ahora, ¿cómo yo identifico una vocal abierta? Para no olvidarnos, una vocal abierta es la que tiene mayor intensidad al pronunciarla. Y dice que nuestra boca se abre más cuando pronunciamos las vocales abiertas. A ver, veamos. A, E, O. Muy bien. Y a diferencia de las vocales cerradas que tienen menor intensidad y dice que nuestra boca se cierra al pronunciarlas. I, U. ¿Se dan cuenta? Entonces esas son las diferencias. No nos olvidemos porque la unión de vocales abiertas con vocales cerradas van a formar los diptongos y los triptongos. Veamos qué son los diptongos. Los diptongos, niños, es la unión de dos vocales en una sola sílaba. Ya no en una palabra, sino en una sola sílaba. Cuando están juntas dos vocales, se llaman diptongos. Ahora, ¿qué clases de vocales? Hay varios tipos de diptongos. Y uno de ellos son diptongo creciente, que tiene esta forma. Cuando se une una vocal cerrada más una vocal abierta, van a formar un diptongo creciente. Por ejemplo, vemos los ejemplos acá, la palabra diente y la palabra magia. Si tú separas esta vocal estas palabras en, en sílabas, diente, dien, vendría a ser una sílaba, y te vendría a ser otra sílaba, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, en la primera se está formando un diptongo creciente, porque su fórmula es vocal cerrada, que vendría a ser la vocal I, y vocal abierta, que es la E. Lo mismo en la palabra magia. Ma forma una sílaba y ya vendría a formar otra. Entonces, en este caso se está dando la sílaba ya tiene diptongo decreciente. ¿Ya, niños? Ahora, hay otro tipo de diptongo que es lo contrario al diptongo creciente. Se llama diptongo decreciente. Llamamos diptongo decreciente cuando en una sola sílaba se unen la vocal abierta más una vocal cerrada, a diferencia del anterior que es vocal cerrada primero más vocal abierta. Entonces el diptongo decreciente es al revés, vocal abierta más vocal cerrada. Observemos los ejemplos. Tenemos la palabra auto, la palabra peine y la palabra aire. Entonces, si lo separamos en sílabas, lo voy a separar. Voy a utilizar un color un poquito más fuerte. Ya está.
Au vendría a ser una sola sílaba y to vendría a ser otra sílaba, ¿verdad? Acá, en esta parte de acá, que estoy un poquito rellenándolo, acá se produce un diptongo decreciente, porque está formado por una vocal abierta, que vendría a ser A, y una vocal cerrada, que vendría a ser U. Lo mismo en la palabra peine. Si yo lo separo en vocales, pei vendría a ser una sílaba, si lo separo en sílabas, que quiero decir, y ne vendría a ser otra sílaba, ¿verdad? Entonces, en el caso de peine, pei, la sílaba pei está unida por una vocal abierta más una vocal cerrada. Y en la palabra aire, si lo separo en sílabas, ay, iré. Tiene dos sílabas. Hay la vocal A abierta y la vocal I cerrada. Entonces, a eso llamamos diptongo decreciente, ¿ya? La fórmula, no se olviden que es vocal abierta más vocal cerrada. Y por último, otro diptongo que es el diptongo homogéneo. Cuando hablamos de un diptongo homogéneo, es más sencillo, porque se unen, en este caso, una vocal cerrada más otra vocal cerrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra ciudadano. Te das cuenta que en esta parte de acá, a ver, voy a poner el cursor, ciu va a formar una sílaba, da va a formar otra sílaba, da nuevamente va a formar otra sílaba y no va a formar otra sílaba. Entonces, acá se han unido, ¿ves? La unión de dos vocales, dos cerradas, porque vocal I es cerrada y vocal U también es vocal cerrada, ¿ya? Entonces, la unión de dos vocales cerradas se llama diptongo homogéneo. Lo mismo cuando formo la palabra buitre, ¿no? Si yo separo en dos sílabas, bui, se van a unir en una sílaba. Tanto dos vocales cerradas se unen, se juntan. Yo no lo voy a separar, ¿ya, niños? Entonces, a eso se le va a llamar diptongo homogéneo. Lo mismo en cuidador, ¿no? Cuidador, ¿ya? Entonces, a eso llamamos diptongo homogéneo, ¿ya, niños? Ahora, veamos qué es un triptongo. Cuando hablamos de triptongos, niños, los triptongos ya vienen de la palabra tres, ya no van a ser como el diptongo que es dos. Triptongo viene de tres, es la unión de tres vocales en una sola sílaba. Cuando se unen en una sola sílaba tres vocales, se le va a llamar triptongo. Y el triptongo solamente forma este caso o esta fórmula. Es una vocal cerrada más una vocal abierta más vocal cerrada. Por ejemplo, tenemos la palabra Uruguay, palabra Huaura y Buey. Si ustedes se dan cuenta, en el primer ejemplo, U es una sílaba, Ru y Guay es otra sílaba. Y acá están tres vocales. Ustedes dirán, pero U, A, I. Ahora, esta Y, como la conocemos hoy, Y, va a formar también parte de un triptongo si es que tiene el sonido de I. En el caso de Uruguay, tiene el sonido de I. Entonces, no va a impedir que se realice un triptongo. ¿Ya, niños? En el caso de la palabra guaura, lo mismo. Ahí hay tres vocales. ¿Y cómo formaré mi sílaba? Wow forma una sola sílaba. Irá forma otra sílaba. ¿Ya? Entonces acá hay tres. Entonces eso sería un triptongo. Si ustedes se dan cuenta, concuerda con la fórmula sí. Porque U vendría a ser vocal cerrada, A vendría a ser vocal abierta y U nuevamente vocal cerrada. ¿Ya, niños? Entonces eso es en el caso de los triptongos. ¿Ya? Ahora veamos un dato importante. Los datos importantes, como te mencioné, uno, aparte de que la I cumple una función, la Y, también la H, niños. La H no impide el diptongo. Por ejemplo, tenemos la palabra ahijada.
Si ustedes observan, lo voy a poner acá. Ahí, jada, acá hay dos vocales, ¿verdad? Pero tú dices, pero ahí hay una H. No impide, la H no va a impedir que haya un diptongo. De la misma forma, yo voy a separar en sílabas. Ahí, ja, ta. ¿Ya? Entonces la H nunca impide la formación de los diptongos. Y si yo me voy a la siguiente, al dato importante en la siguiente, observemos que dice, cuando la I tiene sonido de vocal, puede formar diptongo y triptongo. ¿Ya, niños? Eso es en el caso anterior. En este caso, por ejemplo, rey va a formar un diptongo y una sola sílaba, rey, ¿verdad? Entonces, en este caso está formando diptongo a pesar que es la Y, pero tiene sonido de I. Y cuando forma triptongo, como te dije en la anterior, por ejemplo, la palabra Uruguay, ¿no? Tiene el sonido de la I y la Y. Entonces no va a impedir formación de triptongos. Entonces, niños, eso es nuestra clase del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Y ahora viene el trabajo de ustedes en sus casas. Quiero que me resuelvan las páginas 122, 123 y 124 de su libro de comunicación, ¿ya? Entonces, este librito de comunicación lo van a resolver, ¿ya? Y luego de eso le estoy dejando unas fichas en la plataforma, lo pueden descargar y lo pegan en su cuaderno de normativa. Si no tienen no tienen una impresora, no pueden imprimirlas, lo que pueden hacer es solamente en su cuaderno hacerme los resultados o las respuestas, ¿ya? Lo leen, lo copian las respuestas y así no va a impedir que hagan su trabajito. Entonces, esto sería todo, niños. Nos vemos muy pronto. Cuídense en sus hogares. Les mando muchos besos a la distancia. Nos vemos.